Bueno, pues vamos a seguir con una sesión ligeramente diferente. Aquí nos remontamos a los mitos clásicos del mundo clásico y vamos a hablar sobre una adaptación del mito de Aquiles en el cine, en una película argentina, ¿sí? En 1969, titulada Invasión. Tengo el placer de presentar a Matías Semlich, que es licenciado en Literatura Comparada y Literatura Española por la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, y que como es un nuevo fichaje aquí en la ciudad, no me conozco todos sus datos de memoria, así que me voy a permitir leer un poco. Matías realizó diversos cursos en dirección de cine y fotografía, tanto en Eslovenia como en España, y un máster en guión cinematográfico internacional y de producción para el cine y la televisión en la Universidad de Milán. Sus prácticas las realizó en el departamento de distribución de Disney, Italia, con campañas para películas como Into the Woods o Tomorrowland, El Mundo de Mañana, entre otras. En Eslovenia cofundó Collapses Pictures, que es una pequeña productora de cine independiente, donde desempeña labores de director, productor, guionista, editor, director de fotografía, efectos especiales, como veis, da aquí a todos los palos. Hasta la fecha ha realizado 6 cortometrajes, 3 documentales, 2 videoclips, 5 vídeos promocionales y un largometraje de bajo presupuesto. Actualmente tiene en fase de postproducción 2 proyectos, además de la escritura de 2 largometrajes. Y hace poco se estrenó un corto, ¿verdad? Que hace pocos días, pocas semanas. Sí, exacto, un cortometraje de terror. Eso es, sí. Pues muy bien, pues sin más, le cedo la palabra a Matías. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Martín. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente estoy muy contento por esta invitación. Es un honor poder hablarles un poco de una de las películas que más amo y también porque ha sido como una oportunidad de volver a esta película que descubrí en el 2009 por casualidad y entonces me ha servido para indagar un poco más. Bueno, nada, en primer lugar quería decir cómo llegué a esta película. Como decía Martín, con mi hermano fundamos una productora de cine independiente. Tengo que hacer de productor, director, guionista, incluso actor y tal, porque no hay dinero, es decir, no le podemos pagar a nadie, entonces hacemos todo. Sin embargo, cuando actúo siempre muero. Así que no sé, es como ya una marca del director. Bueno, y entonces con esa idea siempre de estar averiguando que en películas nuevas, de culto y tal, un día en un foro, un título dice Invasión, película de Jorge Luis Borges, ¿no? Y es un autor que a mí me apasiona, entonces ahí nomás fui a descargarla. Gracias a Dios que existe la piratería, porque de hecho esa película la he estado buscando desde el 2009 por Amazon, por tiendas de coleccionistas en muchísimos países y tal, y todavía no he podido hacerme con una copia. ¿Qué es Invasión? A ver, Invasión es una película de 1969 dirigida por Hugo Santiago, y la historia original es de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Yo supongo que os suenan estos autores, ¿no? ¿No? Casi, poco. Muy bien. Entonces, bueno, y sucede que en el año 78 la película se perdió totalmente porque eran años, bueno, de la dictadura militar en Argentina y todos los rollos originales fueron robados, en realidad incautados, porque se decía que representaban a la dictadura. Cosa que me parece totalmente exagerada porque Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares no les interesaba para nada esa parte, no sé, como especie de metáfora política, pero bueno. Y entonces se perdió la película, se destruyeron esos originales y en el año 99 en la Filmoteca Nacional de Buenos Aires se encuentran unas copias en 16 milímetros y otros negativos en 35. Y entonces de eso se vuelve a reeditar la película y se hace una edición limitadísima en DVD
que sale en el 2001. Y esto lo reeditan en Francia. Pues bien, gracias a esta reedición, bueno, es que he basado todas mis investigaciones y tal. En el 2009, cuando lo descubrí, hice primero un trabajo muy corto para una materia, o sea, bueno, a ver, yo estudié literatura española y literatura comparada, pero siempre intentaba relacionar todo con el cine. Entonces, bueno, mi mentora me permitió hablar de esta película, pero tomándola como un texto postmodernista. Muchos autores dicen que el cine no tiene nada que ver con la literatura, que el guión cinematográfico no es literatura, pero no estoy de acuerdo, porque, bueno, es como decir que una obra de Shakespeare no es literatura, ¿no? O sea, es cierto que el guión cinematográfico, digamos, su objetivo no es ser publicado para que la gente lo lea, ¿no? Sino que es para poder llevarlo a la pantalla, etcétera, pero no por eso deja de ser literatura. De hecho, una parte importantísima de los guiones son los diálogos, ¿no? Y escribir buenos diálogos es muy difícil. Es como escribir poesía, perdón. Porque una cosa son los diálogos escritos, cuando uno los lee, pero después cuando uno los escucha, cambian totalmente y tienen que funcionar. Los diálogos de cualquier novela, pongamos un ejemplo reciente, o sea, Harry Potter, los diálogos escritos no son los mismos que los diálogos que escuchamos en la película. Tienen que funcionar. Bueno, primero hablemos de Hugo Santiago, que, bueno, ahora tiene 77 años. Comienza su carrera justamente con Invasión. Comienza como ayudante del cineasta Robert Bresson. Después de trabajar en Invasión, se traslada directamente a Francia y ahí realiza toda su carrera. Filma incluso una segunda parte de Invasión, que se llama Las veredas de Saturno, y ahora está envuelto en una tercera parte, que se va a llamar, si no me equivoco, Adiós. Entonces, Invasión es su única película en Argentina y por tanto en español. Adolfo Bioy Casares fue gran amigo de Jorge Luis Borges y con frecuencia se adentra en los géneros de fantasía, de ciencia ficción. Algunos de sus relatos cortos, de colecciones de relatos cortos, son la Trama Celeste, El lado de la sombra, etcétera, pero quizá os suena la novela La invención de Morel. Ok. Es apasionante esa novela y, de hecho, bueno, tuvo diversas adaptaciones al cine, a la televisión, y también sirvió de inspiración para Lost, la serie creada por J.J. Abrams, ¿no? Perdidos. De hecho, en un capítulo, Sawyer, si no me equivoco, este personaje, está leyendo La invención de Morel. Y por último, Jorge Luis Borges, que es el más conocido, es autor argentino, iniciador del postmodernismo, cuya obra contempla sobre todo el ensayo corto, el cuento y el poema. Toda su obra repleta de pensamientos filosóficos, referencias hacia otras obras universales, ¿no? Esta intertextualidad es una literatura profunda, metaficcional, y digamos que sentó las bases para todo ese movimiento que sería el posmodernismo, con todos sus elementos característicos. Dice Tomo Birk, que fue mi mentor en Eslovenia en literatura comparada y gran conocedor de la prosa corta, dice: Borges utilizó recursos formales que llegaron a formar parte del canon posmodernista: cuentística, introducción de elementos de género, metafísica explícita, imitación de estilos históricos y géneros cuasi literarios, crítica, ensayo, cuasi historiográficos, pseudo enciclopédicos, citas, etc., repertorio intertextual y metaficcional técnico. A esto se agrega el típico léxico
postmodernista y temático, la biblioteca, el laberinto, el libro, la enciclopedia, lenguas imaginarias, combinaciones, los espejos, sueños, Misonambin y los dobles, etc. Yo recomiendo encarecidamente que leáis, por ejemplo, el Aleph, que es una colección de cuentos impresionante, donde vemos todas estas cosas que le encantaban a Borges y que son realmente apasionantes. Esa forma de inventar citas hacia escritos imaginarios, hablar de los hombres, ponerse él como personaje también. Muy bien, bueno, entonces para realizar este trabajo, que después, bueno, primero habíamos dicho que fue un trabajo corto de investigación, pero después lo utilicé al final de carrera como trabajo de fin de carrera. Viajé a Barcelona de Erasmus y bueno, y ahí me puse a investigar. En realidad es el primer trabajo de investigación acerca de esta película. En el DVD existen varias entrevistas y tal, como características especiales, pero como, bueno, no he podido conseguir ninguno, no sé de qué hablan realmente. Entonces, como no existen trabajos que relacionen a Borges y al cine, o a Adolfo Bioy Casares al cine, me fue bastante difícil. Lo que hice fue, en primer lugar, leer el diario de Adolfo Bioy Casares, que justamente se llama Borges, ¿no? Y ya vemos aquí la íntima relación, ¿no? La amistad entre los dos. Como la película se estrenó en el 69, lo que hice fue leer hacia atrás, partiendo, bueno, llegué hasta el año, si no me equivoco, bueno, no sé, 2 o 3 años antes, así leyendo, y después hacia adelante. Entonces buscando todas las referencias al proyecto de invasión, y así fui reconstruyendo lo que sería la preproducción del film. Lo que vamos a hacer ahora, porque estoy seguro que ninguno ha visto la película, si bien existen algunas copias en YouTube, podéis buscarla, Invasión 1969, y ahí la tenéis. Y entonces lo que vamos a hacer es ver un tráiler que monté en el 2009, simplemente para dárselo a conocer a mi mentora y a mis compañeros de clases para que conocieran la obra. Es un poco como los trailers de hoy en día, esos que duran bastante y revelan todo. Pero, es decir, o sea, me van a tener que perdonar porque en el trabajo obviamente que voy a tener que hablar de algunas partes muy importantes, incluso develar un poco el final, pero no me queda otra. A mí lo que me interesa en realidad es que veáis la forma de dirigir de Hugo Santiago, esa fotografía impecable en blanco y negro, y todo ese aura de ciencia ficción que rodea a la historia en general. ¿A dónde fue? Mejor así. Uno se cansa de esperar. Voy para allá, don Porfirio. ¿Pasa algo? Me abrigué bastante. Aquí no va a pasar nada.
Y de todos modos, Irala, que es un tigre, me va a cuidar. ¿No es cierto, Irala? En el depósito, los del café se van a juntar con el camión. Herrera, ¿me entendiste bien, no? Los esperás en el depósito. Al café no vas. Si alguien ha de morir, el más indicado soy yo. Ustedes pueden ofrecer su valentía y su destreza. Yo solo puedo ofrecer mi muerte. Está bien, Irala. Lleve también el mío. Lo peor es que en mi situación hay que mentir a los amigos. También a vos te mentí. Que mi mujer crea que esto fue un accidente. No es nada, Julio. Nos hemos visto en peores. Pero será posible. Esto no es ningún juego. Aquí no hay que demostrar nada. El límite del sufrimiento físico ha sido establecido. No hay razón para llegar al último término. Como de cualquier modo van a matarme, no tengo por qué hablar. ¿Qué haría usted si tuviera el revólver? Lo mataría. Está bien. Usted es un hombre valiente. Usted merece que lo mate. Le cuento un secreto. A mí me gusta jugar a los misterios. Sí. Ya sé que es un juego. No sé, un poco largo el tráiler, pero quería que vierais de qué va la película. No sé qué os ha parecido, pero a mí la película realmente me gusta muchísimo. No hubo nada parecido antes ni después en la Argentina. Y quizá también porque, bueno, después estos rollos fueron robados y pasó a ser una leyenda, ¿no? Y muchos pensaban que directamente había desaparecido de la Tierra. Ahora, en el trabajo que realicé en el 2013, lo que analizaba en realidad era la película como texto postmodernista.
con todos los elementos que habíamos nombrado antes. Sin embargo, o sea, hay miles de detalles que se podrían analizar, miles de puntos de vista en la película. Y bueno, ahora lo que hice fue adentrarme más sobre la parte de su relación con el mito. Bueno, esto lo paso, que era hablar de los laberintos, de la presencia de los espejos, de esa edición posmodernista, también una serie de efectos de sonido muy extraños. Y bueno, hablar de la presencia de la mitología en el cine. A lo largo de toda la historia del cine tenemos diferentes ejemplos, algunos que son directamente, digamos que se relacionan de forma directa con el cine, como Jasón y los Argonautas, o por ejemplo de Hércules se cuentan por lo menos 5 versiones importantes, de Perseo otras tantas, la más famosa, ¿no? La versión de la Guerra de Troya del 2004 con Brad Pitt. Sin embargo, después hay otra serie de películas que solamente utilizan la mitología como fuente de inspiración. Y entonces las historias son aún más interesantes. Bueno, si los argumentos son buenos, obviamente, porque pueden ser catástrofes, ¿no? Como, por ejemplo, Hércules en Nueva York, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger. Pero después, por ejemplo, tenemos una versión de la Hammer del mito de la Medusa, de Gorgon, o por ejemplo O Brother de los hermanos Coen, que es la adaptación de los viajes de Ulises, y realmente muy interesante. Seguro recordarán la escena de las sirenas, ¿no? Cuando están lavando ropa en el río, ¿no? Después, bien, otra de las cosas de las que hablaba era de la intertextualidad. Y entonces, Invasión, digamos que entra en este segundo grupo, digamos, que toman la mitología como fuente de inspiración y en particular toman a la epopeya de la Ilíada y el mito de la guerra de Troya, y en base a eso escriben el argumento. La historia en realidad se le ocurrió a Hugo Santiago, que fue quien se la contó a Adolfo Bioy Casares, y este propuso colaborar con Jorge Luis Borges, a manera de condición, en realidad. Y entonces de ahí aparecen muchísimos elementos que son interesantísimos. Como no hay tiempo, ahora no vamos a poder hablar eso, tal vez en las preguntas, pero por ejemplo es muy interesante la presencia de los mismos autores dentro de la obra. Es decir, así como Borges llegó a hacerse literatura, a ser personaje, Bioy Casares también, en la película también vemos eso. Y no solamente por parecidos en el cast. Por ejemplo, acá tenemos a Adolfo Bioy Casares, el verdadero, y el personaje que lo representa en la película. Que se ve esto por su forma de ser con las mujeres. Por ejemplo, es una especie como de Don Juan, ¿no? Y entonces continuamente todos los diálogos del personaje, que es Marcelo, son en relación con las mujeres, y su final también. En el caso de Borges, tenemos al personaje de Moon, y a lo largo de la película vemos, si conocéis un poco la biografía de Borges, es al final de su vida se fue quedando ciego. Bueno, quedó ciego, ¿no? Y entonces a lo largo de la película vemos cómo este personaje de Moon va perdiendo la vista, lo va diciendo, hasta el final, que es también bastante memorable. La primera referencia de esta intertextualidad es a la ciudad de Aquilea, ¿no? Donde todo sucede, que evoca esa ciudad asediada y vencida
que es Troya. En la película, en la ciudad que defienden se llama Aquilea, que es Buenos Aires, en realidad. Es decir, cuando vemos el mapa, que es un mapa como un laberinto visto desde el aire, ¿no? Otra vez la presencia de los laberintos, vemos que es el mapa de Buenos Aires. Hugo Santiago decía que era la Buenos Aires mítica. Bueno, después a lo largo de la historia tenemos otras ciudades que también reciben el mismo apelativo, porque justamente son, bueno, tienen esa idea del lugar defendido y que al final cae de esos defensores derrotados. Bueno, y obviamente a toda la idea de la guerra de Troya, ¿no? No solamente referencias de lugares, sino también la historia entera de la Ilíada. Cito ahora una escena de la película que es bastante memorable y de gran significado. Después de mucho luchar y defender, el enemigo es considerablemente más fuerte. Y uno a uno los defensores irán cayendo hasta que solo quedan el protagonista, que es Herrera, y al que comanda esta especie de grupo de defensa, que es don Porfirio. Dice don Porfirio, don Porfirio, aunque tranquilo, camina de un lado a otro mientras dice: los invasores instalaron en la cancha una estación emisora. Desde ahí van a ordenar el ataque. Ya sé que la cuida un grupo fuerte, pero un hombre como vos, solo, podría destruirla. Eso me daría unos días más y los necesito. Herrera ya se ha sentado y resopla con cansancio y hastío. Herrera, quedamos nosotros dos, don Porfirio. ¿A qué seguir peleando? Don Porfirio, siempre vale la pena seguir. Don Porfirio no hace caso y pasa junto al mapa de la ciudad para mostrar la estrategia. Herrera, así será, pero ahora sin mí. Don Porfirio, yo cumplí siempre lo que usted me mandó, pero esta ciudad no tiene remedio. ¿A qué morir por gente que no quiere defenderse? Ya no cuente conmigo. Herrera se levanta para irse, pero don Porfirio le corta el paso y lo enfrenta. Don Porfirio, la ciudad es más que la gente. No vemos cómo es la importancia de esta ciudad mítica para los autores, y eso continuamente, ¿no? Más importante que todo lo demás, que la lucha, que la muerte de cualquiera, es la ciudad. Y por último, la referencia así más grande al mito es la caída del héroe, ¿no? Ese héroe trágico. Dice Janez Brechko, que es otro gran conocedor de la epopeya y la tragedia en tierras eslavas, que los héroes homéricos, en un momento decisivo, aceptan su condición trágica de heroicidad. Es decir, los héroes luchaban por el honor y por la gloria. Si bien ellos sabían cómo iba a terminar todo, sabían que iban a morir, sabían que estaban destinados a eso, sin embargo iban directos hacia ese objetivo, porque el fin último era la gloria. Voy a utilizar una escena que es la de la muerte de Marcelo, donde vemos esta especie de aceptación del destino. Es, digamos, una mujer le tiende una trampa, ¿no? Un poco lo engatusa y él, como sabe que es este tipo de Don Juan, obviamente le sigue el juego y entonces lo lleva hasta una casa, y en esta casa está lleno de enemigos. En el interior de la casa, Marcelo mira alrededor a sus enemigos, mira a la mujer y luego otra vez a sus enemigos. Marcelo, la verdad es que yo esperaba otra cosa más agradable, pero que hubiera sido una mera repetición. En cambio ahora puedo satisfacer una curiosidad que siempre me inquietó, la de saber si soy valiente. Parece que sí. Qué extraña relación tuve con las mujeres. Me he pasado la vida queriendo y engañando. Está bien que haya sido una mujer la que me trajo aquí. Después la
el final, digamos, de Borges, la muerte de Borges en el film es aún más trascendental, sobre todo si conocemos la vida del otro Borges, del real. Ahora, digamos que la película tiene dos partes bien definidas. La primera, en la que vemos esta especie de defensa, pero que no se entiende porque es confusa y hasta un determinado momento no sabemos qué pasa en la película. Y después, una noche, cuando el grupo de defensores, que son 7 amigos solamente, se reúnen en un bar a tomar algo, hay como una especie de quiebre en el film, donde uno de ellos interpreta con la guitarra una milonga, la milonga de Manuel Flores. En esa milonga vemos como unas especies de flashback en la que vemos cómo ellos defienden la ciudad, cómo conversan con sus mujeres, etc. Y de alguna forma esta milonga, esta canción, lo que hace es adelantar el destino de cada uno de los protagonistas. Y entonces, en ese punto, ya sabemos hacia dónde se dirige el film y cuál va a ser el final, que bueno, que ahí es ya anunciado. Vamos a verla, ¿no? Y La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen. Otros la fiebre y el sudor de la agonía, y para mí 4 balas cuando esté clareando el día. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. Y sin embargo me cuesta decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano, miro en la mano las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo.
doctor. Antes que te emborraches del todo, andá y vigila la quinta. Gracias. Ahora que alguien la use de veras. Bueno, ya para ir terminando, no me gustaría, por ejemplo, hacer esto que muchas veces, no sé, que tal vez es un error, que a veces se comete, como de buscar siempre explicaciones un poco infundadas en lo que es una obra literaria, una obra cinematográfica, explicaciones donde no lo hay. Como por ejemplo lo que decíamos antes, esa especie de alegoría a la dictadura militar, que según se excusaban, digamos, la excusa era que los sonidos de las botas en la noche, ¿no? En la película recordaban las botas de los soldados. No sé, a mí me parece un poco exagerado. Solo por eso destruir todos los originales. Sin embargo, no sé, yo veo como una especie de interpretación con el final de Invasión, que para mí es un final monumental. Digamos que el argumento en general es que existe un grupo defensor, que son estos amigos, estos 7 amigos, y después otro grupo que son los vestidos de gabardina blanca, que son los atacantes, los que asedian la ciudad, que vienen del mar, ¿no? Así como en la guerra de Troya, y digamos son los que están continuamente atacando, instalan torres de comunicación en la cancha de fútbol, que sería como una especie de caballo de Troya, pero después tenemos a la esposa de Herrera, que es Irene, que no sabe lo que sucede, porque claro, Herrera no le puede decir nada. Ahí tenemos otra historia, ¿no? Eso de los dobles agentes, ¿no? Que esposa y esposo que no se pueden decir, no sé, en qué trabaja cada uno, ¿no? Y así avanza la historia y al final nos damos cuenta que en realidad Irene, a lo largo de toda la película, está liderando un tercer grupo que una vez que caiga el grupo de Herrera será el que tomará el relevo. ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha en Aquilea es eterna, es infinita. Un grupo cae, pero no importa, porque siempre habrá un tercer grupo que se estaba preparando, se estaba entrenando, intentando entrar a ese grupo que defendía, que actuaba en secreto, y entonces cuando este cae ya está, digamos, muy preparado. Don Porfirio conecta a este grupo y siguen con la defensa, y esta defensa es eterna. Sin embargo, una interpretación podría ser que, es decir, cuando nosotros vemos la película, aunque no lo sepamos, estamos viendo una segunda historia. Es decir, la primera historia era cuando Herrera estaba en ese grupo, en ese tercer grupo, y que era como una especie de Aquiles, que estaba afuera, que intentaba entrar en esa ciudad, y por tanto es la primera historia de la Ilíada. Pero después cuando ese grupo desaparece y él forma parte del grupo defensor, ya se transforma en otro Aquiles, en un segundo Aquiles, pero que es defensor y que está dentro de la ciudad. Y entonces digamos que Irene va a formar, digamos, va a ser en un futuro, una vez que muera Herrera, ese tercer Aquiles, y así de forma eterna. La película en general, con ese final tan memorable, cierra un círculo perfecto de referencias y sucesos, y todos los personajes tienen su historia, tienen su muerte brillante, categórica, vemos esa dirección impresionante de Hugo Santiago,
perdón, esa dirección impresionante de Hugo Santiago, ese estilo retrofuturista con esa soberbia fotografía en blanco y negro que hace de Invasión una película de culto. Yo espero poder seguir reflexionando sobre esta película y algún día, si tengo suerte, encontrar alguna copia en DVD. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Matías, por hablarnos de este hallazgo, en definitiva, ¿no? Que supone el haber encontrado una copia, bueno, aunque sea una copia digital, ¿no? en Internet de esta película, que por lo que veo ha supuesto un antes y un después también en tu carrera como investigador, película importante. Bien, pues paso la palabra al público, pues si queréis hacer alguna pregunta. Hola Matías, en primer lugar felicitarte por tu presentación. La verdad es que, por supuesto, como yo creo que a la mayoría me ha sorprendido esta presentación, no tenía ni idea sobre qué era Invasión. Es verdad que a veces vamos a presentaciones, empiezan a hablar de algunos temas en concreto y muchas veces no sabes ni por dónde te da el aire. Por lo cual te felicito porque al menos me he enterado bien de qué va la historia, la has trazado de manera adecuada y me ha gustado. Como entiendo que también sigues un proceso de investigación, sin más, hacer un pequeño apunte que quizá ya lo hayas realizado o que si no pudiera servir para futuras reflexiones, que además lo acabo de comentar Antonio, ¿no? Es esa canción, ¿no? que embauca, porque te metes bastante. Ya que haces siempre una referencia, ¿no? a la tradición clásica, pues a mí me ha recordado también al teatro, ¿no? Y a la labor del coro, ¿no? Que anticipa la catarsis. ¿Pudiera ser algo parecido? Sí, totalmente. O sea, es que cada uno de los elementos que vemos en Invasión es de algún modo como... No sé, vemos esa primera idea que propuso Hugo Santiago, pero después todos los demás elementos vemos que es esa búsqueda por parte de Borges y de Adolfo Bioy Casares de que tengan un sentido y una referencia hacia los mitos clásicos. Por tanto, totalmente es eso. O sea, es esa reflexión, es ese adelanto, es esa catarsis. Eso, sí. Muchas gracias, me ha parecido interesantísimo y además yo que soy un borgiano y bioicasariano furibundo, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y bueno, más que nada es un comentario que seguro que tú lo tienes totalmente en consideración, pero al hablar de la aceptación del destino, del héroe trágico y tal, he visto una recurrencia que es bastante borgiana, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sur, tienes claramente esa aceptación del destino, ¿no? O, por ejemplo, en La muerte y la brújula, que tiene todo ese entramado policíaco que tanto les gustaba a Bioy como a Borges, ¿no? De Isidro Parodi y todos estos personajes que tienen ellos. Sí. Y su interés por la novela policíaca. No sé si lo habías... Sí, exacto. O sea, bueno, eso, o sea, se ve claramente en el film. O sea, es decir, nosotros tenemos 7 personajes, que son los amigos, que son los únicos que mueren, porque el octavo es Don Porfirio, que es el que comanda, y bueno, obviamente tiene que seguir con el tercer grupo, y presenciamos 7 muertes, ¿no? O sea, el tema de la aceptación de ese destino, de la heroicidad, o sea, es como muy repetitivo y sin embargo no cansa, o sea, cada muerte tiene un matiz diferente, ¿no? La primera es esa que vemos en el tráiler, la de Irala, que él era una persona que había traicionado un poco al grupo y entonces cuando regresa al grupo se arrepiente de esa traición que tuvo y tal. Dice eso, ¿no? Lo único que puedo ofrecer es mi muerte, ¿no? Y bueno, y así vemos las diferentes muertes. Hay algunas espectaculares, pero sobre todo la de Irala es muy buena. Después la de Marcelo, que representa a Adolfo Bioy Casares, es interesantísima porque vemos que es Bioy Casares, ¿no?
La de Moon, representando a Borges, también impresionante. O sea, como él, por ejemplo, la primera referencia que hace a su ceguera es justo después de la interpretación de la milonga a Manuel Flores. Es decir, ese punto, esa milonga, marca todo lo demás. Él en ese punto salen del bar, atraviesan un bowling y no ve las pistas. No ve las pistas y entonces toda la gente me comienza a gritar y dice, ¿pero qué le pasa? Está ciego. Y es la primera referencia. Él era el conductor cuando había que llevar a alguien, ¿no? Y se está quedando ciego. Entonces después ya le dice a otro compañero, a Cachorro, si lo puede reemplazar y tal. Y la muerte, es más o menos como un enfrentamiento al estilo western, donde se están acercando los dos y lo que sucede es que Borges no ve a su oponente. Entonces avanza y el otro, como Borges no se detiene, le dispara directamente. Y entonces le pregunta, pero es que no vio el revólver. Y Borges le contesta, no, yo era ciego, ¿no? Y ahí totalmente quedó ciego, ¿no? Al final. Y bueno, y la muerte de Herrera. Pero bueno, perdón, les he contado absolutamente todo de la película, pero es que no... O sea, las opciones eran o no hablar nada de la película o decirlo todo. Muy bien. ¿Había otra pregunta por ahí, Idoia? Sí, bueno, que te doy las gracias por la comunicación, que ha sido muy interesante. Yo soy de griego, entonces pues me ha interesado especialmente lo que has dicho. Bueno, simplemente al hilo de algunas observaciones que has hecho, he pensado que, bueno, parece que la película tiene cierto gusto por la paradoja. No lo sé, me da la sensación, por lo que has comentado. Quizá el nombre de la mujer, de Irene, es también una paradoja, porque Irene en griego significa paz. Entonces me parece que puede ser un nombre parlante, como don Porfirio también, ¿no? De emperador bizantino. Quiero decir que es el que manda, ¿no? Claro. Tú lo has comentado. Digo, que no lo sé. Porque sobre todo en el caso de la mujer me parece que podría ser algo interesante, ¿no? Que encarna aquello que su nombre, lo contrario de lo que su nombre nos dice, ¿no? Que Irene significa paz. Y es curioso, ¿no? Y es un nombre también de emperatriz bizantina, y don Porfirogéneto, bueno, que podría ser, no lo sé, pero en lo de Irene me resulta curioso que se llama así una mujer que encarna de alguna manera la sucesión de la guerra, ¿no? Del enfrentamiento, no lo sé. Y luego en relación también me ha parecido que la música también juega un papel importante, no sé si solo como música, como banda sonora, o también hay más intervenciones como la de este hombre con la guitarra. ¿Hay más intervenciones de este estilo en la película? Cantadas, no solamente música, cantadas. Sí, primero algo con respecto a Irene, que claro, me ha interesado mucho eso. O sea, es algo en lo que no había caído en la cuenta y que bueno, es un tema que también en el que podría indagar, que efectivamente podría ser así. Hoy justamente estaba mirando en internet y el personaje de Irala, el apellido de Irala, me dije por internet que solamente existen 28 casos en el mundo, ¿no? De los cuales 27 son en la India y el otro uno en Argentina, ¿no? Entonces, no sé, o sea, a mí me parece un poco extraño la elección, ¿no? De ese nombre. Por ejemplo, el nombre de Moon, que representa a Borges, claramente a Borges le apasionaba la luna, ¿no? Y tenemos poemas de él acerca de la luna. La verdad no sé por qué el personaje de Bioy Casares se llama Marcelo, no sé si tal vez si te suena de algo, no sé, pero se podría averiguar. El de Irene también podría ser por eso. Y así deben haber miles de referencias. Luego lo de la música, sí, que en relación a lo que decía Raúl, ¿no? Me parece que lo ha comentado, que a mí me ha recordado por una parte al coro trágico, efectivamente, el elemento que también Borges tiene pequeños escritos sobre epidauros, en fin, cosas bonitas sobre el teatro. Sí. Me recuerda al coro trágico por dos cosas. Bueno, por el elemento musical, evidentemente, esa especie de interludio lírico, vamos a decirlo así, que no solamente anticipa, ¿no? Porque a veces no es que anticipe, sino que crea expectación, que luego a veces se puede cumplir o no. Entonces, parte de la gracia del coro
es que no siempre todo lo que dice sucede, ¿no? Sino que bueno, Claro. apunta, ¿no? Y luego ya veremos qué pasa. Exacto. Y luego también otra cosa interesante que creo que se da aquí es que además de esa especie de preparación, veremos a ver si efectivamente se confirma esa preparación, que es un elemento en el teatro importante para generar expectación. Lo que hace el coro es, que también se ve yo creo en eso, por eso te preguntaba si hay más escenas de este tipo, lo que hace es proyectar la historia concreta en un plano amplio, en un plano general. Sí. Entonces, que eso también es interesante ver esos hilos posibles que se pueden establecer entre el elemento musical, ¿no? El canto, Sí. y luego la historia en sí, ¿no? Que es Sí. un poco lo que hace el coro trágico, es amplificar, digamos, Sí. la historia de una manera un poco abstracta, ¿no? Sí. Y luego también el coro es una especie de aedo. Quiero decir que este señor que está ahí cantando también recuerda a los aedos que aparecen dentro de la propia Ilíada y de la otra Odisea como personajes importantes que de alguna forma también contextualizan en un marco más amplio lo que sucede dentro del relato. Sí. Es que bueno, creo que esa figura del cantante, si aparece más veces, puede dar juego, Sí. porque el coro, efectivamente, como ha apuntado muy bien él, y también por los propios aedos que son famosos en, Sí. en la Ilíada y en la Odisea, ¿no? Sí. Sí, Que sí, puede ser, no lo sé, si pudiera ser también interesante Sí, bueno, desde ese punto de vista. Sí, a ver, en realidad así como canto y tal en la película es el único, ¿ok? Pero a mí me parece, no sé, que de alguna forma tiene como una importancia, no sé, suprema dentro del film. ¿Por qué? Porque es como un eje, es decir, está en el medio de la película. Podría haberse colocado al inicio, que tal vez no hubiese sido tan importante, pero no, está justo en medio, en ese punto que decía antes, en el que nosotros no entendemos mucho de qué va la película y después de eso ya vemos hacia dónde van los tiros. Sin embargo, no, es la única escena, ¿no? Así cantada. Después, bueno, con respecto a la música y tal, obviamente el tema que utilicé en el tráiler no es de la película, porque como no pude recuperar la banda sonora de la película, no pude hacer el tráiler, ¿no? Con la música original, así que bueno, utilicé otro tema, el de Astor Piazzolla. Sin embargo, bueno, la presencia del tango a lo largo de la película tiene una presencia enorme. Ya con los títulos de crédito, donde en los créditos hay tango, y cuando se corta para mostrar a un camión que va llevando no sé qué mercancía, se corta el tango y hay como silencios. Y luego sigue el tango, y así, y bueno, y continuamente el tango. También es cierto que la película tiene muchísimo ritmo, pero una especie de ritmo que se relaciona con la coreografía, la forma de moverse de los personajes. No sé si vieron una parte en la que van caminando por la calle y es perfecto como tenemos a uno que camina por aquí, a dos que caminan por acá, y luego en un espacio, ¿no? un cuarto y así. Y en una parte también saltan a través de unos arbustos y salen de manera perfecta, uno hacia un lado, el otro para el otro, así y tal. Eso todo con el tango, ¿no? Marcando así. Ta, ta, ta. A veces cuando caminan van todos caminando. O sea, es impresionante. Es un poco experimental, Sí, ¿no? Parece sí. que es un cine experimental. Sí, con respecto a lo experimental. También a lo largo de toda la película hay sonidos experimentales, que yo no sé qué son, parecen que estuvieran, no sé, matando patos, realmente, pero se siente como, no sé, una cosa realmente muy rara y no sé, y da una sensación un poco extraña. O sea, en la muerte de Borges no hay música, pero hay de estos sonidos. Y uno no sabe qué está pasando, pero sí. O sea, hay no sé, mucha experimentación en el film. Pues muy bien. Yo creo que podemos continuar esta conversación en la librería del Elcar del campus, a donde estáis todos invitados. No podemos seguir aquí por mucho más tiempo, que tenemos que desalojar aquí las instalaciones,
Pero ha sido fantástico tenerte, Matías, para contarnos sobre esta película que muy pocas personas conocíamos, ¿no? Así que muchas gracias por venir y continuamos con esta conversación en el CAR. Bueno, gracias a ustedes.